Quiero hablarles del más poderoso calmante del dolor y la inflamación crónica 100% natural, Cimax, compuesto por cúrcuma, extracto de hojas de olivo, romero y semillas de uva. Potentes desinflamatorios y antioxidantes que combaten los radicales libres y el envejecimiento. Entra a paleolf.com y usa el código FACTOR para tu descuento y recibirás esta taza licuadora para mezclar tu Cimax. Y recuerda, Cimax es protección total contra todo tipo de virus. Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández. En esta oportunidad vamos a conversar con Johan Herrera. Él es analista político y militar. Bienvenido, Johan, ¿cómo estás? Hola, Esteban, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué más, José? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, hermano. Bienvenido nuevamente a Contrapoder 3.0. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, hombre, como siempre un gusto. El gusto nuestro, Johan. Y como siempre, para hablar de temas importantísimos que están sucediendo en Colombia. Bueno, resulta que, así como está pasando en el resto de la región, en Colombia, cuestiones que ya se creían quizás derrotadas o minimizadas, porque nunca fueron derrotadas del todo, están otra vez volviendo a la escena pública y me estoy refiriendo, por supuesto, al tema de los atentados. Recientemente han habido ya algunos atentados, carros bombas y todo eso. Y bueno, nos gustaría empezar la conversación por ahí, Johan. ¿Quiénes están detrás de esto y qué es lo que han dicho las autoridades al respecto? Bueno, Esteban, pues hay en el momento casi tres narrativas, ¿no? La primera es la narrativa oficial, que es la que ya salió las declaraciones del ministro, en las que dice que pues la probabilidad más grande es que haya sido cometido por la guerrilla del ELN. Hay otra narrativa circundante en la que parece que la segunda Marquetalia está involucrada del lado del ELN, y pues la tercera narrativa ya es la que incluye lo que va un poquito más allá, y es la que yo soy de pronto un tanto inclinado a pensar que puede tener cierto nivel de verdad. Y es que pues lo que Venezuela hizo de lamentablemente involucrarse e importar a Latinoamérica el terrorismo de Medio Oriente, permitiendo pues la entrada de Irán como jugador regional en Latinoamérica cuando nunca había sucedido. El conocimiento de que pues no hubo un despliegue, pero sí hubo contacto con las fuerzas Quds del ya fallecido Qasem Soleimani, y de que se han estado empezando a descubrir pues células operativas en Venezuela de estos mismos grupos terroristas. Entra uno a pensar si tal vez el hecho de que hubiera tropas norteamericanas, pues no tropas como tal, sino son advisors que vienen de los Estados Unidos, que pues están en los programas de intercambio con el SOC Saudi y Colombia, si tal vez el atentado no haya sido únicamente dirigido a las fuerzas colombianas, sino haya sido un atentado que va un poco más allá. ¿En qué me baso para decir esto? En que pues, este tipo de carrobomba es un carrobomba que no se había visto antes en Colombia. Carrobombas aquí hubo muchísimos, incluso los que hubo en la era de Pablo Escobar, no es algo con lo que no hayamos lidiado antes. Sin embargo, este tipo de explosión en tándem requiere de una experticia en explosivos muy grande, que poseían no tantos efectivos de las FARC ni del ELN. Recordemos que ellos tuvieron unos entrenamientos especiales con el grupo ETA de España en los 90, de los cuales adquirieron la capacidad para hacer explosivos no convencionales, pero también hubo un entrenamiento especial con exmilitares de la antigua República de la Alemania socialista. Este tipo se llamaba Werner Maus, que fue quien realizó esos entrenamientos en Colombia y de quien adquirieron ya el conocimiento mucho más especializado en ataques. Es lo que se podrían llamar como casi las fuerzas especiales de la guerrilla, porque pues a diferencia de todas las otras guerrillas latinoamericanas, las FARC y el ELN invirtieron una enorme cantidad de dinero en una capacitación muy especializada que puede ser comparable con equipos de fuerzas especiales muy avanzados de otros países. También el por qué esos tipos de guerrillas estuvieron tanto tiempo operativas en Colombia, porque se sostuvieron durante tanto tiempo y fueron capaces de resistir los embates del Ejército Nacional durante tanto tiempo. No hablamos de una guerrilla común como lo fue Sendero Luminoso en Perú, sino hablamos de una guerrilla que tiene una serie de entrenamientos avanzados, conocimientos muy avanzados a nivel militar, y también pues lamentablemente vemos que eso se refleja también en el conflicto que está en Apure, ¿no?
cómo pues, el estado lamentable de las fuerzas bolivarianas en este momento, enfrentadas a un grupo que tiene un vasto y extenso conocimiento en guerra asimétrica, fue lo que permitió el doblegue completo de las Fuerzas Armadas, pues no voy a decir venezolanas, sino bolivarianas, porque las venezolanas realmente, pues casi todos viven en otros países. Pero bueno, volviendo al punto, yo creo que puede que tenga algo por ese lado. Ese tipo de explosión en tándem requiere un conocimiento extremadamente avanzado de explosivos. Cuando usted tiene un explosivo cuyo objetivo es atraer las fuerzas de reacción de la base para estallar después otro explosivo, usted está tratando de maximizar no solo su primer ataque, sino también está tratando de llevarse la mayor cantidad de vidas posible de la gente que reacciona. No sabemos y pues no es seguro, es simple especulación, pero creo que ese ataque también estaba dirigido a ciertas tropas norteamericanas, lo que le digo, no son tropas como tal, sino son advisors gringos que llegan acá a Colombia para hacer los intercambios con las tropas colombianas. Lo mismo que pasa cuando las tropas colombianas van a Fuerteventura, van a Nelis. Pues creo que ya habíamos tocado ese tema en una entrevista anterior sobre cómo funciona esta serie de intercambios entre Estados Unidos y Colombia. Ahora bien, Johan, ¿alguna autoridad del gobierno colombiano ha vinculado directamente al gobierno venezolano o solamente se ha manejado entre las hipótesis? ¿O hay una vinculación directa tomando en cuenta pues que sí, Venezuela es un territorio seguro para el terrorismo y para albergar a este tipo de personas que tienen ese conocimiento? ¿Ha habido alguna declaración que apunte directamente hacia el régimen venezolano? No, hay que tomar en cuenta que pues obviamente un tipo de atentado de estos, si el gobierno colombiano admitiera frontalmente que tiene algo que ver con lo que está sucediendo en Venezuela o que el gobierno venezolano está involucrado, en ese punto ya se estarían hablando de términos muy mayores y pues es un tema que toca tratarlo con suprema delicadeza. Y aun si se supiera que está involucrado el gobierno venezolano, pues bueno, el gobierno bolivariano, es algo que tocaría tomárselo con guante de seda. Es algo que no podría salir un ministro ni nadie por allá a decirlo a oído a voz, a no ser que se pretenda ya definitivamente entrar en un conflicto armado directamente con Venezuela. El régimen venezolano condenó el ataque. Yo no he visto ninguna nota ni ninguna declaración del régimen venezolano condenando el ataque a la unidad militar colombiana en Cúcuta. ¿Tú tienes conocimiento si ha habido algún pronunciamiento? No, hasta donde yo tengo entendido no ha habido ningún pronunciamiento y pues es casi que de esperarse que no lo haya. Pues no sé si José recuerda que también ha habido ya las noticias y ya es casi de viva voz saber que se está pensando en integrar algunas partes de las antiguas FARC ya como miembros Oh, se congeló la imagen. del ejército en Venezuela. Esa última parte, repite la que no se escuchó, pues se congeló la imagen. Por favor. Que pues es de amplio conocimiento que ya hay algunos excomponentes de FARC que se están pensando o tal vez ya estén empezando a integrar parte de las fuerzas militares bolivarianas. Como sabemos, pues hay tres componentes grandes que pues son los de Nueva Marquetalia, el brazo político que está acá, más el de Duarte, el de Gentil Duarte. Fíjate algo, y estaba mencionando y me parece un argumento bastante lógico que las autoridades no pueden señalar directamente o no deben, porque tienen que ser más cuidadosos, al régimen de Venezuela detrás de estos atentados porque se pudiera escalar en un conflicto mucho más avanzado, por así decirlo. Sin embargo, partiendo de la hipótesis que estabas analizando al principio de que quizás sea el Estado Islámico el que esté detrás de esto, ¿por qué tú crees que, de ser así, el gobierno colombiano no ha apuntado directamente en contra del Estado Islámico, diciendo, mira, estos son células, dejando por fuera el caso de Venezuela, estos son células de grupos terroristas de Medio Oriente que están operando ahora dentro de Colombia? ¿Por qué tú crees que entonces culpan al ELN y no a los grupos islámicos, Johan? O sea, toca tener bastante cuidado con eso, o sea, no es Estado Islámico, ISIS es una cosa totalmente aparte de lo que es Irán, o sea, el gobierno de Teherán es otra cosa totalmente aparte de lo que es ISIS. Y recordemos que también dentro del Islam hay bastantes ramas, o sea, solo el enfrentamiento entre chiitas y sunitas ya da para quedarnos acá hablando 20 horas. Es la relación Irán-Venezuela, no Estado Islámico, sino la relación Irán-Venezuela la que generó el despliegue
no de las fuerzas Quds directamente, pero sí de ciertos elementos Quds en Venezuela. Que también estamos también en otro problema porque pues la llegada de los recursos iraníes a Venezuela, pues obviamente todo el mundo sabe que también está entrando en armamento. Recordemos el problema con los misiles Fatah y Sofalgar, que son de origen iraní, que se generó hace un tiempo. Es por ese lado que se puede generar de pronto la hipótesis de que tal vez haya involucramiento de Irán en este atentado. Recordemos también que pues, la cuestión en Medio Oriente está supremamente caliente. Israel, por medio de la Mossad, ya ha logrado bastantes objetivos en Irán. Recordemos que el barco más grande de Irán, de la Armada de Irán, se hundió por un incendio. Y mágicamente, de la nada, como deseándose el genio de la botella, han empezado a aparecer incendios por todo Irán. Y solo en sitios estratégicos donde se sabe que o se están creando programas especiales o se están entrenando fuerzas especiales, o hay armamento, o son lugares de despliegue de misiles para, por ejemplo, Hamas. Entonces, Irán hasta ahora no ha hecho en teoría nada, lo cual puede demostrarse que pues, en todos los teatros de operaciones que están incluidos ahora Sudamérica, tristemente, se puede empezar a ver un cierto despliegue ya de una respuesta iraní. Podría estar esto incluido ahí, no lo estoy asegurando ni estoy diciendo que así sea, pero podría ser. Ahora, lo que me preguntabas sobre, pues, el gobierno colombiano no puede entrar a decir una cosa o la otra sin estar totalmente seguro, o por lo menos tener una cierta cantidad de pruebas para generar una hipótesis y soltarla directamente al público. ¿Eso qué significa? O sea, aún si se tuvieran ciertas pruebas de que otras cosas por encima están pasando, el gobierno colombiano tiene que proceder con suprema precaución. Recordemos que desde que la salida de Donald Trump en Estados Unidos deja a Colombia en una posición un poco embarazosa a nivel regional, porque pues aunque Joe Biden sigue estando atado por los mismos tratados y por los mismos convenios, Joe Biden no genera ni refleja la misma fuerza a nivel internacional que genera Donald Trump. Caso presente es la presencia de Biden ahorita en las reuniones del G7 y cómo pues ha sido casi que el hazmerreír de la reunión completa de casi todos los mandatarios. Hay un chiste que está rodando por internet que dice que cuando Francia te hace bullying a ti es porque las cosas están críticas, refiriéndose a cómo Emmanuel Macron trató a Joe Biden como un niño de 5 años. Sí. Y recordemos que Emmanuel Macron literalmente es de los líderes mundiales que es más suavecito, o sea, es un osito de gomita que todo el mundo se lo pasa por la galleta. O sea, para que Emmanuel Macron te trate a ti como un niño de 5 años es porque definitivamente ya cagaste el pañal. Es a lo que nos estamos enfrentando ahorita en Colombia. O sea, nosotros no tenemos que manejar las cosas con suprema y extrema precaución, también tomando en cuenta que Colombia es país socio de la OTAN. Entonces también estamos nosotros relegados a ciertos procedimientos que son de la OTAN justo cuando se presentan esta clase de situaciones. Ahora, en este atentado, Johan, los advisors o los consejeros estos norteamericanos sufrieron alguna herida, tuvieron algún tipo de consecuencia. ¿Hubo muertos por este atentado que ocurrió en la base militar en Colombia, en Cúcuta? Hasta ahora, José, todo es reserva de sumario, se habla de número de heridos, hasta ahora no se ha hablado bien del número de fallecidos como tal, al parecer sí los hay, por pues, ciertos amigos y compañeros con los que hablamos de estos temas en otro tipo de redes, al parecer ya hay un par de fallecidos. No se ha confirmado que haya ninguno de los advisors de Estados Unidos. El grupo de respuesta que llegó para la segunda explosión era 100% colombiano y los advisors obviamente pues bajo procedimiento militar ellos no tienen absolutamente nada que hacer allí. Sin embargo, el lugar de la explosión parece ser que sí estaba dirigido, cuando menos, si no era a ellos, por lo menos a tratar de generar el mayor número de bajas posible dentro de la base. ¿Cuánto tiempo crees tú que le tome, bueno, en base a tu experiencia, al gobierno colombiano saber con certeza qué fue lo que ocurrió para que pueda tomar alguna acción? Porque fíjate que me llama la atención de que a este momento no se tenga con certeza cuál es la información en cuanto al número de fallecidos, si es que los hay. Yo pensé que no había muerto nadie por la información que se había manejado. Ahora, ¿cuánto tiempo crees tú que pueda tomar esto, dada la forma como lo están manejando con extrema cautela por todo lo que acabas de decir? No se puede ir a un conflicto mayor con Venezuela, no tienen un gobierno fuerte en los Estados Unidos que pueda apoyar a Colombia. ¿Qué tiempo crees tú que puede ser el pertinente para saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió?
Pues a ciencia cierta, eso únicamente se va a saber alrededor dentro de unos tal vez mes, 2 meses, cuando ya pues obviamente los aparatos de inteligencia logren sus cometidos de llegar hasta donde tienen que llegar y hacer las respectivas averiguaciones. Cuando hablamos de que el gobierno colombiano está hablando sobre que fue el ELN, recordemos que no solamente el ELN actúa solo, sino que también están cerca de poder comprobar que las FARC sí están involucradas. Sin embargo, lo que le digo, o sea, aquí también tenemos que plantearnos las cosas y no empezar a decir bobadas, ni podemos empezar a decir cosas por decirlas. Yo únicamente estoy planteando las hipótesis que se están manejando dentro de ciertos niveles. Y solamente estamos hablando de hipótesis, nada de esto es verificado, ni me atrevo a ponerlo sobre piedra porque no, a diferencia de otras entrevistas, en este punto las cosas están muy quietas y se están manejando con suprema reserva. Entonces, ya ese es un tipo de respuesta que no podría darla ni siquiera el ministro, sino los primeros en enterarse serán los organismos de inteligencia. Fíjate que mencionaba, y un poco para volver al tema de la posibilidad, ¿no?, de que Irán esté detrás de esto, mencionabas todos los, no sé cómo llamarlos, las operaciones, ¿no?, del Mossad que hubo. Estabas mencionando justamente el tema de uno de los barcos militares, estabas mencionando, hubo muchos otros, de hecho una de las plantas nucleares creo que también fue antes de eso. Han habido ya varias operaciones con éxito, por cierto. Y un poco también para preguntarte sobre la posibilidad real de que Irán realmente esté involucrado en países más allá de Venezuela, con estos niveles de debilidad que ha estado mostrando en estos momentos, justamente por todos esos temas que estábamos conversando, ¿no? ¿Tú crees que realmente Irán pueda tener la fuerza suficiente para imponerse en la región, no solamente en Venezuela, que obviamente el régimen de Maduro, bueno, allí le da refugio y le da apoyo, pero salir de la frontera de Venezuela implica enfrentarse a estados o a gobiernos que sí los van a enfrentar? ¿Sí tienen la fuerza para ello, Johan? Lo que pasa es que una cosa es cuando se habla de conflicto regular, otra de conflicto asimétrico. Claro. Recordemos que las fuerzas Quds eran fuerzas especializadas en conflictos asimétricos de infiltración, y las fuerzas Quds, ellos nunca se quedan donde van. Las fuerzas Quds, su objetivo es llegar, entrenar, generar la polarización política y religiosa que sea necesaria, y a partir de ahí generar células que se autorrepliquen a sí mismas dentro del conflicto y el contexto que se está manejando. ¿Qué significa esto? Si hay cierto involucramiento de Irán, no van a ser soldados iraníes ni van a ser fuerzas como las Quds las que van a hacer realizar directamente el atentado. Van a ser gente entrenada por ellos y gente que va a tener cierta polarización ideológica, llámese política o llámese religiosa, porque pues las fuerzas Quds están entrenadas en ambas. Cualquier tipo de polarización a ellos les sirve. Donde sea que hay un conflicto, ellos entran. Recordemos que en muchísimos países de África las fuerzas Quds llegaron e hicieron lo propio, y muchísimos conflictos que se ven hoy día en África son resultado de muchos de los enfrentamientos que hubo en los años 1980, cuando aún estaba en pie la Guerra Fría, y cuando ya había caído el régimen del Shah de Irán y entró el régimen de los ayatolás en Irán. Entonces, de poder desplegar militarmente no. Sin embargo, con fuerzas asimétricas, claro que sí. Recordemos que Cuba misma logró obtener este tipo de despliegues en África. Entonces, ya cuando hablamos de este tipo de enfrentamientos no estamos hablando de desplegar tanques, aviones, misiles. Con un conflicto regular, bueno, se está cortando. Sí, se está cortando. Si no estamos hablando, usted solamente necesita hacer el conocimiento para entrenar a la gente de generar la polarización política o religiosa que se requiera, y a partir de ahí ya entrar a manejar las células como tal y empezar a replicarlas para que lleguen a otros países donde ellos tengan intereses. Bueno, muchas gracias, Johan. De verdad que una explicación bastante detallada sobre lo que está sucediendo en estos momentos, y esperaremos a que las autoridades colombianas den información oficial ya cuando esté, por supuesto, corroborada. Gracias, Johan Herrera, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Bueno, Esteban. Vale, Esteban, muchas gracias. Gracias, Johan, por haber estado con nosotros en Contrapoder 3.0. Era Johan Herrera, analista político y militar colombiano, hablando un poco sobre el atentado que sufrió pues, las Fuerzas Armadas colombianas en Cúcuta, donde, por cierto, en dicha instalación habían unos consejeros de Estados Unidos, con lo cual pues, le da mayor gravedad a la situación. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente el canal de la información duele a quien le duele. Hasta el lunes.
Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.